Vamos a dar comienzo a este taller. Le pedimos por favor que silencien los celulares, porque ha pasado en algunos otros talleres que por no avisar quedaron algún celular con bajo volumen. Mi nombre es Luis Negrucci, pertenezco a la regional de Venado Tuerto y bueno, voy a moderar este taller que lleva como título ¿Cómo podemos reducir la brecha de rendimiento entre maíz y soja? Va a estar a cargo del doctor Matías Rufo, que es gerente de la unidad de negocios de semillas de Bioceres. Matías se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires y continuó su formación en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Obtuvo los títulos de máster y el doctorado en el Departamento de Ciencia de los Cultivos, donde trabajó con cultivos de cobertura y en agricultura de precisión. Matías. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo primero una aclaración muy importante que hacer, que yo no tengo nada que ver con la cláusula de los holdouts y los buitres, mi apellido no tiene nada que ver con eso. Nunca lo escuché tantas veces nombrado en la televisión y bueno, lamento que ese es el motivo. Hubiera preferido que fuera por la selección argentina o la italiana, aunque sea. Con esa salvedad, arranquemos pensando un poco en cuál es nuestra visión como productores, como técnicos, de alimentar un mundo que viene creciendo en población. Hoy somos alrededor de 7.000 millones de habitantes en el mundo y se espera que seamos en el 2050 alrededor de 9.000 millones. Eso sí, la tasa de crecimiento de la población decrece como se espera, como está mostrado un poco por estas barritas de colores. El área para producir los cultivos, los granos, el alimento que necesitamos es bastante constante. Hay algunos lugares donde se puede expandir la agricultura, pero van a tener y tienen problemas de sustentabilidad, generalmente en los trópicos. Entonces nos quedan pocas alternativas más que aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir lo que es el tema de esta presentación, la brecha de rendimiento. Que hubo ayer, por ejemplo, una charla de una persona muy importante como el doctor Fischer, que habló bastante de este tema. Y hoy yo quiero hablar un poquito más a nivel aplicado y mostrar algunos resultados de diferentes trabajos en los que estuve participando. Para definir esto muy fácilmente y ponernos de acuerdo en lo que es la brecha de rendimiento, definir un rendimiento potencial como un rendimiento máximo absoluto que es función de las características ambientales, radiación, temperatura, genética entendida como el largo del ciclo, y podemos pensar en un rendimiento afectado no por las precipitaciones, en algunos lugares es más importante que en otros. Por otro lado, tenemos un rendimiento alcanzable, que es el rendimiento que se puede obtener en un cierto lugar, en un cierto sistema de producción, utilizando un paquete tecnológico que está disponible para los productores en ese lugar, que muchas veces es afectado por diferentes factores económicos, políticos. Y después un rendimiento actual, que es el que realmente se obtiene a nivel promedio en una zona, en una región. Dentro de los factores que afectan el rendimiento alcanzable, fundamentalmente tenemos factores no manejables como los que mencioné antes, temperatura, radiación, precipitaciones, y después factores manejables, que son cómo manejamos el cultivo, fundamentalmente en la estructura de canopeo, pensando en la captación de ese recurso de la radiación. Densidad de siembra, por ejemplo, es una decisión que tomamos en cada año para cada cultivo, que termina determinando el nivel de rendimiento que podemos alcanzar. De la misma forma, el distanciamiento entre hileras o el arreglo espacial tiene un impacto muy fuerte en la generación de ese rendimiento potencial. Para mostrar algunas tendencias de que están trabajando en Estados Unidos, cuando hablamos de relevo espacial, una cosa que se viene trabajando allá, que se viene trabajando en Estados Unidos, es sembrar maíz en hileras dobles, por ejemplo. Con la presión que hay de aumentar la densidad de siembra, había limitación del equipo, entonces están empezando a pensar en hileras dobles. Y cambiando al otro cultivo, que es el tema de esta presentación, en Brasil, por ejemplo, hay gente que está trabajando con siembras cruzadas, manteniendo la densidad de siembra que tienen habitualmente, pero en siembras cruzadas y en diferentes competencias de alto rendimiento que tienen, los ganadores han empezado a usar este tipo de siembra. No digo que sea una recomendación, nada más una cuestión de compartir lo que están haciendo en esas regiones, pensando en la captación y la estructura del canopeo, para llevarlo un poquito más a nivel práctico. Después tenemos factores reductores de rendimiento, por ejemplo, factores que afectan o que generan un estrés biótico generado por malezas, por insectos, por enfermedades, y diferentes tecnologías que hoy podemos aplicar, como son los fungicidas foliares o resistencia transgénica a insectos fundamentalmente. Y factores reductores del rendimiento asociados a estrés abiótico,
como son deficiencias nutricionales, que en cierta medida son más fáciles de manejar que las deficiencias o otros estreses abióticos, como ejemplo el hídrico, tanto por exceso como por déficit, o un estrés generado por temperatura térmico. En este caso también hay diferentes tecnologías, como son el nitrógeno protegido o los fertilizantes complejos, que aportan además de nitrógeno y fósforo, azufre y diferentes micronutrientes. Cuando pensamos en estos temas de rendimiento y reducir la brecha, surgen diferentes preguntas que uno se puede hacer, que hay unos trabajos que han apuntado, por ejemplo, a cuantificar cuán grande es la brecha de rendimiento para un cultivo en una zona. Esos trabajos en general tienden a usar modelos de simulación o comparan rendimientos de competencias de alto rendimiento versus el rendimiento promedio, pero realmente no hay mucho trabajo hecho en comparando en un lugar específico, en microparcelas, cuál es esa brecha de rendimiento, especialmente entre lo que es la aplicación de una tecnología habitual por parte del productor y la tecnología, digamos, de punta cuando se aplica con un paquete. Entonces esa es una pregunta que vale la pena cuantificar para entender qué rango tenemos para manejar. También una pregunta importante es entender si hay un solo factor que puede cerrar esta brecha. Y si no lo es, ¿cuál es la respuesta de diferentes tecnologías para pensar en cuál invertir o podemos tener el mayor retorno posible? Y finalmente, una cosa que es importante es si estas tecnologías interaccionan entre sí, si existen sinergias entre estas tecnologías. Y estas fueron algunas preguntas prácticas que quisimos responder en una serie de trabajos realizados al principio con el profesor de la Universidad de Illinois, el Dr. Fred Below, que estuvo acá hace un par de años, haciendo ensayos en maíz en Illinois, en el centro del corazón maicero norteamericano. Con el Dr. Below empezamos a plantearnos diferentes factores que nombré rápidamente anteriormente, como fertilidad, nitrógeno, genética, densidad y fungicida, y hablamos de dos niveles de tecnología. Un nivel de tecnología estándar, básicamente lo que aplica el productor en Estados Unidos hoy a nivel promedio, donde maneja el fósforo y el potasio usando análisis de suelo. Una aplicación que es el nivel promedio hoy de nitrógeno aplicado en Illinois, de 200 kilos de nitrógeno, como WAN o como amoníaco anhidro, una genética que en ese momento era RR, resistente a glifosato para el manejo de malezas. La densidad media en ese momento estaba en 80.000 plantas, 79.000 plantas por hectárea, y realmente la aplicación de fungicida en ese momento no era una práctica habitual. Y eso lo comparamos con un paquete de alta tecnología, donde se aplica un fertilizante que aporta, además de nitrógeno y fósforo, azufre y zinc, a una dosis de 115 kilos de pentóxido por hectárea, una aplicación adicional de 110 kilos de nitrógeno protegido, hecho alrededor de 6 hojas, la tecnología a nivel de resistencia genética a insectos, con la tecnología BT, y una densidad de plantas incrementada a 110.000 plantas por hectárea, esto en Illinois, y la aplicación de fungicidas a floración. Acá en este taller técnico, digamos, lo que hicimos fue un trabajo de investigación, entonces voy un poquito en detalle de cómo encaramos esto. Tenemos una serie de tratamientos, básicamente con dos paquetes, un paquete de alta tecnología, donde están estos factores en el nivel de tecnología que recién les expliqué, y un factor de tecnología estándar, que es también lo que les comenté anteriormente. Lo interesante es que lo que hicimos fue, al paquete de alta tecnología, ir sustrayendo y bajando el nivel de tecnología de cada factor uno por uno. Por ejemplo, para tomar el caso de la densidad, tenemos un tratamiento completo y un tratamiento con la población tradicional de 79.000 plantas por hectárea. La diferencia entre esos dos tratamientos nos permite cuantificar la respuesta a la densidad en un sistema de alta tecnología. Y así con cada uno de los factores. Entonces tenemos esta serie de tratamientos, 5 tratamientos más la alta tecnología. Y por otro lado, hicimos la otra cara de la moneda, que es al paquete básico ir sumándole el nivel de alta tecnología uno por uno. Entonces tenemos, por ejemplo, la respuesta a la densidad de 79.000 a 110.000 plantas por hectárea. Fíjense que lo único que cambia en este tratamiento es la densidad, y la diferencia entre estos dos nos va a dar la respuesta a la densidad en un paquete básico, estándar, y así con cada uno de los factores. Y de esta forma podemos responder las preguntas que compartí con ustedes antes. Esto es un poco la respuesta a visualmente lo que vimos en las tecnologías estándar y alta tecnología, un mayor arranque, obviamente por la densidad y el manejo de la aplicación de los nutrientes y de la genética, para darles una impresión de cómo realmente rápidamente logramos un impacto visual y de crecimiento muy rápido, que después
vimos que se tradujo en un incremento en promedio en 4 sitios de 2.8, 2.9 toneladas por hectárea, pasando de un rendimiento de 10 toneladas por hectárea a cerca de 13 toneladas por hectárea con el paquete de alta tecnología. En porcentaje un 27%. A mí, que digamos, estudié y trabajé en Illinois, no esperaba encontrar realmente esta respuesta tan alta de 27% en incremento de rendimiento con un manejo estándar, que es un manejo de bastante aplicación de tecnología y de insumos. Y realmente era un resultado mayor al esperado. Y quizás no es solo importante ver el promedio, sino también que en cada uno de los sitios donde hicimos los ensayos encontramos una respuesta que obviamente varió de 2 toneladas hasta 3.5, o sea, un rango de 20 al 32% de incremento de rendimiento en cada uno de los sitios, lo cual habla también, que podemos hacer muchos análisis acá, pero también de que esta tecnología o esta aplicación de tecnología logró estabilizar los rendimientos, y eso lo seguimos viendo en el tiempo también con otros ensayos. Entonces tenemos una primera respuesta de cuán grande es la brecha de rendimiento, inclusive en un lugar de alta productividad como es Illinois, en los Estados Unidos. Y la pregunta siguiente es si un solo factor puede cerrar la brecha de rendimiento. Entonces acá lo que le voy a mostrar en esta figura es la respuesta primero en el estándar, el tratamiento estándar, base, el tratamiento de la tecnología, y luego le voy a mostrando primero cuando se reemplaza el nivel de alta tecnología por el de bajo, y vemos esto, que los rendimientos caen, como uno esperaría encontrar al reemplazar, por ejemplo, la densidad de 110.000 plantas por hectárea a 78.000, a 79.000. Hay una caída de rendimiento que en este caso fue quizás la menor, o sea, tuvo menor impacto. Y lo podemos pensar de esta forma, donde encontramos esa diferencia. Estas barritas rojas marcan la respuesta a cada factor en el paquete de alta tecnología. Y podemos ver que todos los factores, en este caso, todos los factores en mayor o en menor medida tuvieron un impacto en el rendimiento en el paquete o en el sistema de alta tecnología. Los factores más importantes fue la genética, la resistencia transgénica a insectos y la aplicación de fungicida en promedio en los cuatro ambientes. Y lo mismo podemos hacer con el sistema base, donde en este caso todos los factores tuvieron efecto positivo, excepto por el incremento de la densidad, que ya era alta, digamos, en este caso, 79.000 plantas por hectárea, que si no se acompaña de un paquete tecnológico adecuado, no tiene el retorno en estas condiciones, donde estamos en 80.000 plantas por hectárea, en un impacto en rendimiento positivo. Y en este caso acá lo que pueden ver es exactamente eso, un resumen donde los dos factores que tuvieron un impacto más fuerte y significativo fueron la genética y la aplicación de fungicida. Otra cosa interesante, respondiendo a la siguiente, otra de las preguntas que teníamos era si existe una sinergia o cómo se comportan estas tecnologías cuando las aplicamos en un paquete. Y acá lo que hago es un ejercicio muy simple, que es tomar la respuesta de cada uno de los factores, que son estas barritas rojas, y si las apilamos, sumándolas, lo que vemos claramente es que sumando toda la respuesta a cada uno de los factores, no llegamos a alcanzar la respuesta obtenida por el paquete completo. Con lo cual, esto lo que demuestra es que hay una sinergia, hay un efecto más que aditivo en la aplicación de tecnología cuando lo aplicamos en un paquete tecnológico. ¿Sí? En este caso, el maíz, lo vimos muy claramente. Yendo a un ejemplo bastante más cercano, ensayos conducidos acá cerca en la Universidad en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, por el equipo del Dr. Borrás. Hicimos un trabajo similar en dos campañas para maíz tardío, tiene la fecha de siembra de mediados de diciembre, con los factores que fueron muy parecidos: fertilidad, población, fungicida y genética, con una aplicación acá en este caso de nitrógeno de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Les puede parecer mucho a muchos de ustedes, pero bueno, la idea fue mirar también, reducir la complejidad del ensayo y mirar algunos factores que quizás tenían más interrogantes. Distancia entre hileras en 52 centímetros, y acá tiene un poco el planteo, no quiero tomar mucho tiempo para dejar más tiempo para preguntas, pero el planteo de base con una aplicación de NP, un MAP, 65.000 plantas por hectárea, sin fungicida y un híbrido considerado estable. Comparado eso con una alta tecnología, con la aplicación de azufre y zinc, incremento en la densidad de siembra, aplicación de estrobilurina, floración y un híbrido de punta. Esto lo hicimos en 2 años, y si vemos en promedio en estos 2 años, encontramos que la brecha de rendimiento en promedio estos 2 años nuevamente fue de 2.200 kilos por hectárea. Los niveles de rendimiento fueron altos, inclusive en el paquete estándar, cercano a las 12 toneladas. De vuelta, esto es un ensayo, no tuvo riego.
y una respuesta importante con la aplicación de este paquete tecnológico. Y los dos factores clave, al menos en los rangos que exploramos, fue uno de la respuesta a la genética, a la calidad de ese germoplasma y al incremento de la densidad de siembra, con respuestas de 630 y 920 kilos por hectárea al tema de la población. 630 es en el caso de la tecnología en el paquete estándar, esta respuesta, y la respuesta mayor, como vimos en el caso anterior en Estados Unidos, la vimos en el sistema de alta tecnología, tanto para población como genética, como para los otros factores. Y de nuevo, si hacemos este análisis simple, vemos que existe una sinergia, que la encontramos tanto en un ambiente de Estados Unidos, Illinois, como acá en Rosario, una sinergia entre los factores que tuvieron un efecto positivo. Nuevamente, si sumamos la respuesta de cada factor individual, no alcanza al nivel de rendimiento obtenido por todo el paquete completo. Lo cual habla de la respuesta del maíz a la tecnología y de un comportamiento diferente. Y ahora vamos a ver qué pasa con soja. En soja, volviendo a Estados Unidos, miramos estos factores. Ya espero que entiendan un poco más el enfoque con fertilidad, aplicación de fungicida foliar, insecticida foliar, la aplicación de los dos conjuntos y un tratamiento de semilla. El tratamiento de semilla, la diferencia más grande estuvo en la aplicación de un nematicida, que es un problema importante en Illinois, en el cinturón maicero norteamericano, y después la aplicación de fungicida e insecticida, o ambos en R3, y también la aplicación de fertilizantes. En general, en el planteo estándar, y en general los productores en Estados Unidos, tienen que aplicar toda la fertilización, hacerla antes del maíz y no antes de la soja. Tienen los detalles de densidad de siembra, y lo que vimos en Illinois fue una respuesta. Estos dos colores de los puntos representan dos campañas diferentes. Una respuesta menor que en el caso del maíz, en promedio fue alrededor de un 8% en promedio, con algunas condiciones más altas. Esta es la línea 1 a 1, o sea, los puntos que están arriba de esta línea quiere decir que la magnitud de respuesta al paquete de tecnología es la diferencia entre el punto y la línea azul, que es la línea 1 a 1. En este caso, entonces, una respuesta a la aplicación de la tecnología menor que en el caso del maíz, pero bastante consistente en un rango importante de ambientes de rendimiento, desde 2.500 hasta 5.500 kilos de soja por hectárea. Y como vimos en el caso del maíz, en contraste a lo que vimos con el caso del maíz, una respuesta más consistente en la aplicación de tecnología sobre el paquete estándar y menos en la alta tecnología, al menos en cuanto a los factores. Yo creo que acá tengo mis críticas, digamos, un poco a posteriori de lo que hicimos, quizás hay cierta redundancia en los factores que consideramos, con mucho de protección del área foliar, pero tampoco es tan sorprendente esto si uno piensa también en la fisiología del cultivo de soja comparado con el maíz. Y en el caso de la soja, que no hago el ejercicio, pero si hacemos el ejercicio no vemos esa sinergia que vimos como en el caso del maíz, sino que hay un efecto menor en la aplicación de todo el paquete tecnológico. En Argentina, lo que tengo para compartir con ustedes son los datos de un año, donde hicimos el mismo trabajo con el grupo de Borrás y José Luis Rotundo en la Universidad de Rosario. Tomamos estos 4 factores: la fertilidad, la densidad de siembra, la aplicación de fungicida y el riego. Tienen ahí los factores. La aplicación de riego fueron 150 milímetros y el ensayo se hizo en la campaña 2012-2013. Y lo que vemos acá es nuevamente una menor respuesta que en el caso del maíz y también la falta de esa sinergia que les había comentado en el caso del maíz. O sea, creo que es interesante ver cómo hubo consistencia en el caso del maíz en la sinergia, que hubo la respuesta y menor en la soja. Y obviamente en esa campaña 2012-2013 hubo una respuesta muy importante al riego. Y esto nos hace pensar realmente en qué bueno que sería poder contar con una herramienta para poder reducir el impacto de estreses abióticos, fundamentalmente de lo que es el estrés hídrico. Y en eso es en lo que está trabajando el INDEAR, Bioceres y Bioceres Semillas con la tecnología HB4. La tecnología HB4 fue presentada en diferentes oportunidades en los congresos de APRESID y en otros eventos. Para los que no lo conocen, es un desarrollo argentino en conjunción con el CONICET y la Universidad del Litoral. Es un gen de origen vegetal que incluye también un factor de transcripción que básicamente lo que hace es prender y apagar ese gen en función de las condiciones ambientales.
que ese gen se exprese y se reduce, y lo que logra es reducir el impacto de estrés abiótico. Para mostrarles un ejemplo de lo que es visualmente en el campo, un ensayo conducido en Illinois, independientemente de que no tiene nada que ver con los que les comenté anteriormente del Dr. Billow, un trabajo diferente interno de Bioceres y de INDEAR, donde comparamos una soja con HB4 a la izquierda, comparada con un control en condiciones de campo, y pueden ver claramente una mayor senescencia foliar en el caso del control y pueden ver claramente lo que es que se alcanza a ver el menor cierre del canopeo. Entonces esto es una línea de trabajo de Bioceres y de INDEAR tendiente a reducir el impacto de un estrés abiótico tan clave en muchos lugares del mundo como es el estrés hídrico. Otra iniciativa que estamos haciendo en Bioceres es Semia, que es un joint venture con Rizobacter, entre Bioceres y Rizobacter, básicamente tendiente al desarrollo de nuevas tecnologías biológicas, apuntando con diferentes fines, pero uno de ellos también asociado a lo que es manejar el estrés abiótico, fundamentalmente asociado a la nutrición, con bacterias que solubilizan el fósforo. Y cuando hablamos de solubilización del fósforo tenemos que empezar por tener fósforo en el suelo, una cosa que no tenemos que olvidarnos, mejorar la fijación biológica de nitrógeno y promotores de crecimiento. Estas son las plataformas que se han decidido desarrollar en el proyecto de Semia y también en lo que es estrés biótico para el biocontrol de patógenos. Biocontrol en este caso, ejemplos de Alternaria o de Fusarium. Esto es un poco las líneas de trabajo y los nuevos productos que están siendo desarrollados por Semia como parte de lo que es la plataforma de Bioceres. Y en ese sentido, yo los invito a visitar el stand de Bioceres, que está cuando entran hacia la izquierda, al final, cerca del salón de Rizobacter, para entender cuáles son estas diferentes unidades de negocios, cuáles son los focos. Les comenté brevemente, obviamente yo estoy en Bioceres Semillas, donde tenemos productos de trigo, soja, maíz, sorgo, girasol, genética de punta, y las diferentes iniciativas, como les comenté, de Semia y lo que es INDEAR. Así que los invito, si quieren, a conocer un poco más de lo que es Bioceres y cada una de estas unidades de negocios, a visitarnos en el stand. Y finalmente, para las respuestas a las preguntas, ¿cuán grande es la brecha de rendimiento que hay en maíz de un 15 a un 32%, tomando datos de Argentina y de Estados Unidos, con un enfoque similar, en soja de un 10 al 18%, obviamente hay que tener en cuenta la fisiología y también la composición del grano, energéticamente pueden ser muy similares. ¿Puede un solo factor reducir la brecha de rendimiento? Y la respuesta es claramente no. No hay un único factor que pueda reducir la brecha de rendimiento. Y la típica respuesta de un agrónomo depende realmente cuál es el valor y la respuesta de cada tecnología, varía de sitio en sitio, y es en nuestra ciencia y conocimiento poder identificar en cada condición cuál va a ser el factor que es más limitante del rendimiento. Y fundamentalmente lo que es para mí muy interesante es si existen sinergias o no entre estas tecnologías. En el caso de maíz vimos claramente que eso es así, tanto en Argentina como en Estados Unidos, ambientes completamente o bastante diferentes. Y en el caso de la soja pareciera que no existe esta sinergia entre las tecnologías. Con eso les agradezco por el tiempo, la atención y también agradecer a las diferentes entidades y gente que ha participado en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos 15 minutos para realizar las preguntas, así que por favor el que requiera una pregunta levante la mano y le alcanzamos el micrófono. La cláusula... No, me llamó mucho la atención la brecha planteada por el fungicida en Estados Unidos. Me parece como que o desde la genética en Estados Unidos no están resolviendo algo clave, o apareció alguna enfermedad que no la tengo muy presente, o hay algún efecto biológico o efecto verde o algún efecto que esté haciendo que el fungicida tenga un arrastre demasiado grande para lo que uno a priori está habituado a encontrar. Sí, no, es un buen punto. Parte de esta, o sea, no mostré los detalles de los sitios, uno es en el centro, que es
en el centro de Illinois, que es una zona más templada, y los otros sitios estaban en el sur de Illinois, una zona donde, por ejemplo, ya podés hacer soja de segunda, con mucha mayor humedad, mayor temperatura, y eso fue lo que arrastró fuertemente la respuesta al fungicida. Sí se vio ese Stay Green un poco que comentabas, y tuvo un efecto, y yo creo que lo que se ve es esa brecha de rendimiento también por el paquete. O sea, el hecho de tener mayor densidad, la nutrición, la genética, hace que el impacto de ese fungicida, que también se vio en el paquete básico, pero en el paquete de alta tecnología se ve muy marcado la respuesta. El Stay Green se vio, tenía una foto acá que decidí eliminarla, lamentablemente, obviamente. Y después en genética, la verdad que yo creo que no es que no lo hayan perdido el foco, quizás se han enfocado en otras cosas, pero fueron campañas con buena disponibilidad hídrica, buenas temperaturas y que llevaron a una expresión, quizá una presión de enfermedades mayor. Y un efecto fisiológico también que a veces se les adjudican a estos fungicidas. ¿Otra pregunta? Sobre la brecha en soja. Digamos, considerando que el cultivo de soja es un alto consumidor de nitrógeno, ¿pensás que podría ser uno de los factores más limitantes? Sí, es todo un tema, dice, de la nutrición y cómo nutrir la soja con nitrógeno para que exprese. Yo creo que es una de las cosas que podríamos haber mirado tanto en Estados Unidos como en Argentina. Y en eso hay hoy por hoy, inclusive en Estados Unidos, resultados contradictorios al respecto. Digamos, creo que lo que falta es el análisis o el estudio, la respuesta al nitrógeno en este paquete de alta tecnología que generalmente no se hace. O sea, creo que aplicar una soja de medio pelo, aplicar el nitrógeno, no vale la pena. El tema es cuando estamos apuntando a altos rendimientos. Sí es un factor a mirar, creo que tiene un impacto. Y me parece que en ese sentido algunos de los productos fertilizantes que logren hacer un aporte tardío pueden tener un impacto fuerte, o aplicaciones, digamos, de fertilizantes más tarde, o digamos alguna apoque inclusive hasta foliar quizás. Pero sí, claramente, la verdad creo que los factores que elegimos en soja, especialmente en Estados Unidos, no fueron muy creativos. Sí, nos quedamos un poquito cortos en la imaginación. No, yo justo te iba a preguntar por eso, porque hay un componente genético que en maíz arrastra mucha participación que en soja no estás poniendo la genética. Y sin embargo, entre el producto más sembrado y el que tiene el mejor rendimiento debe haber una interacción importante, ¿no? ¿Cuánto presupones además que la llegada de nuevos eventos transgénicos en soja, como el RR2, pueden estar arrastrando una mayor brecha con respecto a la genética vieja, ¿no? Sí, claramente es un factor que habría que haber mirado, podríamos haber mirado. ¿Cuánto es ese impacto? Yo no lo tengo cuantificado ni quiero especular en cuanto a lo que es. Y sí, hay una diferencia importante en genotipos. En los Estados Unidos es bastante, digamos, a diferencia de lo que pasa acá, la soja la están mirando también como un cultivo secundario, ¿no? Y entonces es de mucha menos aplicación de tecnología y hasta trabajo en lo que es el manejo de las diferentes variedades. Pero sí, hay un componente fuerte ahí. Y en algunos de los ensayos que yo nos mostré acá hubo un intento de buscar variedades más largas para lo que es estación de crecimiento y otras más cortas, y el resultado fue poco contundente, pero sí en cuanto a la elección. Pasa, la interacción genotipo-ambiente es fuerte, especialmente en los Estados Unidos, por las condiciones térmicas, de cómo viene el llenado, por ejemplo, es clave. Entonces eso es bastante aleatorio en esas condiciones. Me parece que comparar en el tema del maíz el ambiente de Illinois y los ambientes argentinos tiene una diferencia bastante importante, ¿no? ¿Qué sucedería con las resistencias a estrés abióticos en ambientes como los argentinos que no son los de Illinois, ¿no? Sí, buena pregunta. Especulando en la respuesta, yo esperaría una mayor respuesta en nuestros ambientes por cuestiones de no solo las precipitaciones totales, sino de la forma en la que se dan las precipitaciones en Argentina versus Illinois.
hablando de lo que es el ambiente climático, meteorológico, y después por nuestros suelos, ¿no? O sea, los suelos de Illinois son suelos más profundos, con menor cambio textural, o sea, no tienen un B2T como ocurre en lo que es la zona núcleo, donde el cultivo experimenta pulsos de estrés hídrico, inclusive durante el día y en los días. Y bueno, especulando, yo esperaría encontrar mayor respuesta, tanto absoluta como a nivel porcentual, y porcentual inclusive mayor acá en Argentina que en Illinois. Hola, Matías, una consulta. Cuando comparabas el tratamiento estándar de Illinois con el de Argentina, el incremento de población no te generó un incremento de rendimiento en Illinois y en Argentina sí. En Illinois ni siquiera testeamos el incremento de la población. En Illinois fue fungicida, fue insecticida, fue foliar, fue los dos juntos, fue la nutrición y fue el tratamiento de semilla. En Illinois no hicimos población. De vuelta, otro factor que podríamos haber mirado y creo que nos quedamos cortos en la imaginación. En Argentina, y bueno, ese es un factor a considerar claramente. O sea, yo creo que hay mucho mayor conocimiento en Argentina del manejo de soja que lo que es en Illinois. Si tenías una pregunta o... perdón. En el caso de maíz. Bueno, yo creo que la pregunta entonces, la aclaración es en el caso de maíz. En el caso de maíz sí hicimos densidad en ambos casos. Yo creo que parte un poco del punto de partida. Digamos, en Illinois estamos en 80.000 plantas a 70 centímetros, que básicamente está muy cerca, digamos, de ese óptimo, inclusive en un paquete de alta tecnología. Y creo que en Argentina a veces somos más cautos en cuanto a la densidad, que en un ensayo como este uno puede correr mayores riesgos en un maíz tardío y encontramos esa respuesta. Creo que la diferencia, digamos, que hay en los dos planteos es que en Illinois ese planteo estándar tradicional ya está mucho más cerca del óptimo de densidad de siembra que lo que es para un maíz tardío que nosotros planteamos al menos en este caso. ¿Nadie más? Si no hay más preguntas, le volvemos a agradecer a Matías y